Mis amados hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga. Sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es viernes 25 de noviembre del 2022 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar en torno a su palabra. Hoy es viernes y ya usted lo sabe, es viernes de Fundamentos de la Fe, así que le pido por favor que saque su material, se prepare con su Biblia, vamos a ir a las Escrituras. Clase, ¿cómo estamos? Bien. Eso es todo, claro que sí. Y pues ya estamos más que listos preparándonos para nuestra lección 5, ¿verdad? En la que estamos estudiando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que acompáñame por favor al Evangelio de Juan, capítulo 10. Y le vamos a dar lectura a 3 versículos, versículo 11, versículo 17 y 18. En lo que tú lo buscas, vamos a compartir nuestras ligas con nuestros hermanos que nos acompañan desde otras plataformas. Mandamos saludos a usted, mi amado, mi amada, que nos está acompañando el día de hoy a través de esta transmisión. Estamos transmitiendo en vivo desde Facebook Live y usted puede verlo posteriormente a través de YouTube. Y lo puede escuchar a través de SoundCloud y de Spotify con toda libertad. Le animamos a que lo comparta también con sus amigos y familiares. Nosotros pues estamos compartiendo a través de nuestros grupos de WhatsApp, nuestros grupos de Facebook, ¿verdad? Recuerde que todos los días nosotros estamos compartiendo el plan de lectura McChain, a través del cual estamos leyendo la Escritura en un año, el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces. Y es maravilloso porque pues ya prácticamente estamos a 40 días de que se acabe este maravilloso, no menos, yo creo que ya son que como 35, más o menos 35 días que se acabe el año. Y pues bueno, gracias por habernos acompañado. Termine, si usted ha estado con nosotros en el plan de lectura McChain, yo le animo a 36, ¿verdad? Exacto. Yo le animo a que termine el plan de lectura McChain con nosotros porque ya estamos preparando la siguiente plan de lectura del año 2023. Hicimos por ahí una encuesta ahí en redes, así que pues si usted no lo ha recibido o no ha votado, el día 30 de ¿qué les dije por ahí en las redes? ¿Qué les dije? ¿Cuándo voy a terminar la votación? Para no decir mentiras. 30 de noviembre se cierra la opción para hacer votaciones. Les puse 4 opciones para versión bíblica. La Dios habla hoy, la versión, la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente y la Traducción Lenguaje Actual. Y por ahí pues también les compartí algunos datos acerca de cómo decidir qué versión pues sería de su predilección, ¿verdad? Y la que tenga más votos, pues esa será la que estaremos leyendo en el año 2023. Y recuerde que todos los viernes es viernes de fundamentos y mañana, día sábado, vamos a estar reunidos a las 6 de la tarde, vamos a estar estudiando el Evangelio de Juan y vamos a hablar en este sábado, vamos a volver nuevamente al versículo 6 al 8, del capítulo 1, hablando acerca del testimonio de Juan el Bautista. Así que quédese con nosotros en nuestras transmisiones de Ministerios Voz que Clama y el domingo, pues bueno, la transmisión de iglesia local. Recuerde que Ministerios Voz que Clama es un apoyo a la iglesia local, no un sustituto de la iglesia local, así que le animamos a que se congregue. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10. El Evangelio de Juan, capítulo 10, les dije versículos 11, 17 y 18. Los vamos a leer todos juntos y nos encomendaremos al Señor en oración. Dice así la palabra de nuestro Señor. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar.
Este mandamiento recibí de mi Padre. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta maravillosa noche, Señor, por permitirnos estar reunidos en este hogar, ser abrigados, Señor, por estos corazones abiertos de esta maravillosa familia que nos recibe siempre cada viernes, Señor. Que nuestras almas, nuestras mentes, nuestra voluntad esté abierta, Señor, para recibir tu bendita palabra, Señor, que vamos a escuchar y meditar el día de hoy. Sé conmigo como expositor, sé con mis hermanos, Señor, que están aquí presentes, sé con aquellos, Señor, que están a la distancia, Señor, sé con aquellos que pudiendo estar presentes prefieren estar ausentes, Señor. Manifiéstate en sus vidas, Señor, muéstrales la dicha, Señor, de congregarse. Y Padre Santo, oramos para que nos permitas contemplar la gloria y las bellezas del resultado de tu sacrificio por nosotros. Sea tu nombre engrandecido en Cristo Jesús, Señor nuestro, y en su nombre decimos amén. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la provisión de la obra de Cristo. En semanas anteriores hemos hablado, ¿verdad?, acerca de la necesidad de la obra del Salvador por nuestra condición caída, ¿verdad? Hemos visto que el Señor tuvo que venir a la tierra para pagar de manera satisfactoria, total y completa por nuestros pecados. Lo único que tú y yo contribuimos a la salvación, diría el puritano Thomas Watson, es el pecado que lo hizo necesario. Tú y yo no hemos contribuido en nada a la salvación excepto en el pecado que lo hizo necesario. Tú y yo no podemos salvarnos a nosotros mismos, solamente podemos ser salvos por medio de la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Fue necesario que el Señor Jesús viniera a la tierra a pagar por el pecado, a pagar con su vida, a pagar con su sangre, a pagar con su obediencia. El texto que nosotros leímos al inicio de esta lección, ¿verdad? Vemos el testimonio del Señor Jesucristo en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, recordándonos que el precio a pagar por nuestra salvación, por la vida eterna, por nuestra paz, fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Fue un altísimo precio, un gran precio. Lo vimos la semana pasada cuando miramos el costo, el altísimo costo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vimos también que Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Fue un experimentado en quebranto, menospreciado, sin estima. El sacrificio, el dolor de nuestro Señor Jesucristo no solamente fue cargado en la cruz, sino a lo largo de toda su vida, Él llevó aflicción, Él estuvo experimentado en aflicciones, en dificultades, y a pesar de todo ello vivió en obediencia delante del Padre. Fue el único hombre que ha podido cumplir la ley. Tú y yo, por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia voluntad, por nuestras capacidades humanas, no podemos obedecer la palabra del Señor a cabalidad como nosotros quisiéramos. Es por eso que nuestra fe debe estar puesta en el Señor Jesucristo, el único que ha podido obedecer plenamente la ley de Dios. Él cargó por nosotros. Y lo más maravilloso de todo es que Él dio su vida de manera voluntaria. Nadie lo obligó, nadie lo presionó, nadie lo coaccionó. Él no lo hizo por obligación porque, bueno, es que alguien tiene que salvarlos. Déjame decirte una cosa, y esto es algo muy importante que lo recuerdes siempre, porque hay una teología acerca de la salvación que es muy antropocéntrica. Te explico esta palabra, quiere decir centrada en el hombre. Cristo no vino por nosotros, sino vino para exaltar la gloria de Dios a través de nuestra salvación. El propósito esencial de todo lo que hace el Señor es para su gloria. Todo se trata de su gloria, todo apunta a su gloria.
Uno de mis versículos favoritos, Romanos 11:36, dice que todas las cosas son por Él, para Él y por medio de Él. A Dios sea la gloria. Todo se trata de Él, amén. Esto es algo que es importante recordar porque a veces tenemos esta teología de decir, es que Cristo prefirió morir en la cruz que vivir sin mí. ¿De qué estás hablando? ¿Has escuchado ese tipo de cantos, ese tipo de oraciones, ese tipo de predicaciones? Es que el gran valor que nosotros tenemos, no, nosotros no valemos nada. Es por la sangre derramada, la valiosa sangre de Cristo que sí vale, que el ser humano tiene un valor. No es por cómo te estimas a ti mismo, sino es por el gran valor de lo que Cristo derramó por tu vida y por la mía en la cruz del Calvario. ¿Puedes decir amén? Esto es muy importante tenerlo presente para recordar que en la salvación Dios se lleva toda la gloria. Nosotros no nos llevamos absolutamente nada, no tenemos ningún valor. Y a pesar de eso, el Señor ofreció voluntariamente su vida. Eso es algo maravilloso que debe llenarnos de gratitud. Su sacrificio, mis amados, fue la única forma. Alguien se podría preguntar, si Dios es tan poderoso, si Dios es omnipotente, como lo hemos visto, ¿por qué no quitó el pecado así nada más? ¿Por qué no erradicar la maldad así nada más? Simple y sencillamente porque a través de la cruz Dios es glorificado, Dios muestra su justicia, Dios muestra su santidad, Dios muestra su ira. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue y sigue siendo el único medio y la única manera, el único camino que quitó el pecado para siempre. Me gusta mucho la expresión de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 12. Si quieres acompañarme, escucha lo que dice el autor a la carta a los Hebreos acerca de la labor eficaz del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 9:12. Voy a leer desde el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que dice, por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué dice? Temporal redención. Una redención ocasional. Eterna redención. Entró una vez para siempre. No quiere decir que esté entrando y saliendo como los sacerdotes del Antiguo Testamento que iban cada año, que continuamente tenían que ofrecer sacrificios. No, Señor. El Señor Jesucristo, por su sacrificio de su propia sangre, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entró para siempre en el lugar santísimo, en el lugar en el que había la comunión y la intercesión con Dios, con el Dios santo, vivo y verdadero. Ahí está Cristo. ¿Qué está haciendo Cristo en este momento? Está en el lugar santísimo, está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y por ese derramamiento, por esa sangre hecha una sola vez y para siempre, ha obtenido para nosotros, observa con atención, subráyalo y enciérralo, eterna redención. Para aquellos que dicen que la salvación se pierde, déjame decir que el Señor no derramó su sangre para obtener una temporal salvación o una ocasional salvación, sino para ofrecer, ¿qué dice? Eterna redención. ¿Puedes decir amén a esto? Amén. Puedes mirar la seguridad que tú y yo tenemos en la salvación que Cristo nos ha dado. Me encanta esto. Observa lo que dice más adelante Hebreos 10:12. Nuevamente, voy a leer, insisto, desde el 11. Ciertamente todo sacerdote está, que dice, día tras día, ministrando y ofreciendo, ¿cuánto? Muchas veces los mismos sacrificios, subraya eso, que nunca pueden quitar los pecados. Nunca.
todo sistema religioso, todo tipo de religión fuera de Jesucristo, necesariamente siempre vas a tener que estar yendo con el sacerdote día tras día, ofrecer muchas veces muchos sacrificios, muchos rituales que nunca, y me encanta esta palabra, no me la inventé yo, aquí está escrita, porque puede parecer muy radical, ¿no? Nunca pueden quitar los pecados. Pero ve, aquí está la esperanza. Versículo 12. Pero Cristo está estableciendo un contraste, habiendo ofrecido ¿cuántas veces? Una vez para siempre. ¿Cuántos sacrificios? Uno solo. Un solo sacrificio. ¿Por qué? Por los pecados. Esto me parece interesante. Si tú te das cuenta, se ofrecían muchos sacrificios. ¿Por cuántos pecados? Por muchos pecados. Eran muchos sacrificios porque eran ¿qué? Muchos pecados. Pero aquí dice que se ofreció un solo sacrificio una sola vez. ¿Por qué? Por los pecados. ¿Te das cuenta que abarca qué? Todos los pecados. Porque es suficiente la sangre de Cristo. Un solo sacrificio por los pecados, habiendo ofrecido esto una sola vez para siempre, ¿qué dice? Se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, versículo 13, ¿qué está haciendo el Señor? Esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Gloria sea al Señor. Porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es más que suficiente. Ya no tenemos que estar sacrificando día tras día, ya no tenemos que ofrecer muchas veces ningún tipo de ritual o sacrificio, solamente necesitamos confiar en Cristo de una vez y para siempre, para obtener perdón de una vez y para siempre por nuestros pecados. Esta es la esencia misma del Evangelio. Solamente a través de su sacrificio puedes ser limpiado de todos tus pecados. Amén, ¿tú lo crees? Esto es un regalo de gracia, este es un regalo de bendición. Y tú debes abrazar esto con todo tu corazón, porque en ello descansa nuestra esperanza, nuestro gozo. En los días difíciles, en los días adversos, en esto descansa nuestra fe. Cuando tú tropiezas, cuando tú te caes, cuando ocasionalmente pecas, cuando tú te sientes perdido, cuando sientes que ya estás lejos de Dios, esta verdad del Evangelio, de la palabra de Dios, nos recuerda que estamos seguros en Cristo. Si hemos depositado nuestra fe en Él, nadie te va a arrebatar de su mano. Nadie te va a quitar de su lado. El día de hoy es una clase muy bonita, me gustó mucho prepararla. Vamos a examinar 6 versículos. 6 pasajes del Nuevo Testamento y lo vamos a mirar no solamente en Reina Valera, aprovechando que andamos ahorita revisando otras versiones, ¿verdad? Vamos a mirar también lo que dicen otras versiones bíblicas para entender el sentido de lo que quiere decir el texto bíblico. ¿Qué ha provisto para nosotros el Señor en su sacrificio? Y vamos a ver 6 provisiones, 6 bendiciones, 6 regalos, 6 misericordias que el Señor nos ha regalado, que el Señor nos ha dado, que son resultado de su obra en la cruz del Calvario. Amén. Así que yo espero que hayas traído tu Biblia y yo espero que estés apuntando y espero que pues estas notas te sirvan porque las voy a revisar después. Espero que el libro no se quede en blanco. Espero que el libro no se quede en blanco, exactamente, ¿verdad? Mi hermana Carla pues está en los comentarios, ¿verdad? Así que también ahí usted puede, ahí le echamos la mano, ¿verdad? Le echamos la mano para que usted pues no se pierda de ningún punto en particular. ¿Sale? Muy bien, vamos al primer texto. Vamos al primer texto. Acompáñame por favor a la primera carta de Pedro, primera de Pedro,
capítulo 3, versículo 18. Cuando lo tengas, decimos amén. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. El apóstol Pedro nos dice en esta carta, presta atención, vamos a ver, insisto, qué es lo que ha provisto para nosotros el Señor Jesucristo a través de su obra. Eso es lo que te voy a preguntar en cada uno de estos versículos y tú me lo vas a decir, ¿ok? ¿Ya estás conmigo? Primera de Pedro 3:18 dice el texto, porque también Cristo padeció, ¿qué dice? Una sola vez. No vas a notar el énfasis de lo que acabamos de leer. Te lo recuerda. ¿Cuántas veces padeció Cristo? Una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El apóstol Pedro nos recuerda la eficacia eterna del sacrificio de Cristo, una sola vez por los pecados. Y nos recuerda quién es Cristo. Nos dice que Él es el justo, que murió por quién, por los injustos. Nota por favor que el sacrificio del Señor se hizo en justicia, el justo por los injustos. Aquel que vivió una vida justa murió por aquellos que han vivido una vida injusta. Clase, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Salvar a los injustos? No, ahí les dice el texto. ¿Para qué? Llevarnos a Dios. Exactamente. Llevarnos a Dios. Apúntamela ya para el seminario, por favor, ahí te la encargo. Ahí te la encargo. Ya, mira, yo la tengo ya fichada, pero mira, allá el patrón ya la tiene fichada. Llévatela a la femenil, Wences. ¿Para qué dice? ¿Para qué, Lupita? Llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Mira, aquí te lo puse en grandote. Para llevarnos a Dios. ¿Qué ha hecho Cristo por nosotros con su obra? Nos ha llevado a Dios. Amén. Amén. Tú ya no tienes que estar buscando. Tienes ahora acceso directo al Señor a través de Jesucristo. Juan 14:6 dice lo siguiente. El Señor Jesús nos recuerda, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, otra palabra absoluta, radical, nadie. Oye, pero mi primo que es sacerdote, que fue al seminario, que es amigo del arzobispo, me da igual, qué padre. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús una vez que padeció por nuestros pecados? ¿Con qué propósito lo hizo? Para llevarnos a Dios. No es que tú te acercas a Dios. Cristo vino por ti y por mí para llevarnos a Dios. Porque tú y yo no podríamos ir a Dios por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas. Él vino por ti. Él dejó su trono, dejó su gloria. Él vino por ti y por mí. ¿Con qué propósito, clase? Para llevarnos a Dios. ¿Y tú, ma? Está ahí en mi casa. Ah, pues ahí está muy padre. Te le encargo, échale un WhatsApp, ¿todavía alcanza a llegar? Es difícil que le den la panza, pero lo estás viendo por ahí. Ah, mira qué padre. Ve, aquí tu hijo poniendo el ejemplo y tú estás en tu casa. Qué bárbara, de veras. Te va a regañar al rato. Ay, ¿ves? En fin. Observa, te lo voy a leer este mismo versículo en la versión Dios habla hoy. Escucha lo que dice. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual. ¿Te das cuenta que en esencia nos está diciendo el propósito es el mismo? Llevarnos a Dios.
Amén. Observa lo que dice también, bienvenidos, adelante. Observa lo que dice, por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional. Porque Cristo murió por los pecados, una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos, que dice, a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero en el Espíritu hizo que volviera a la vida. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito? La primer provisión que Cristo nos obsequia con su obra, nos ha llevado a Dios. El propósito principal de su sacrificio eficaz es llevarnos a Dios. Insisto, Él dejó su trono, dejó su gloria, dejó su eternidad y se encarnó, se hizo hombre, se hizo siervo hasta la muerte, para que tú y yo pudiéramos ir a Dios. Él nos llevó a Dios. Amén. Segunda provisión de la obra de Cristo para nosotros. ¿Ya te aburriste? No. Más o menos, ¿verdad? Más o menos. Dices, yo acabo de llegar, no sé, ¿verdad? ¿Ya te aburriste? No. Ah, bueno. Usted perdone, ya son las... Me da terror a mí decir que ya son las 6, son las 7. No, hace rato eran las 6, ¿no? Hace rato eran las 6. Y obligatoriamente ya tengo que decir buenas noches porque ya está oscuro. O sea, ya voy a vivir en el horario de invierno eternamente. Pero bueno, Dios bendiga a nuestros gobernantes, ¿eh? En fin, mucho. Acompáñame al texto, por favor, de Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos 5:10, ¿ya lo tienes? Dice el texto, porque si siendo enemigos, ¿qué éramos? No, otra vez. Si éramos, ¿qué? Enemigos, fuimos, ¿qué? Reconciliados con Dios. Mi amado, mi amada, déjame decirte una cosa, tú y yo, si no tenemos fe en Jesucristo, si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si no hemos corrido hacia la cruz del Calvario, la Biblia dice que tú y yo sin Cristo somos enemigos de Dios. Enemigos. Pero aquí Pablo está hablando a los creyentes romanos, casi pues de alguna manera dando por sentado que cada uno de ellos ha hecho una profesión de fe. Y dice que tú y yo antes, sin Cristo, éramos enemigos. Éramos enemigos de Dios. Estábamos, ¿qué? En choque, en oposición. No había entre nosotros comunión. Esto me parece muy importante para aquellas personas. Yo sé que tú tienes esos amiguitos, amiguitas, primos, primas, familiares. No sé, estoy tirando al aire, no me mires feo, ¿verdad? Estas personas dicen, no, si yo y Dios somos bien cuates. Es más, Él y yo hablamos todo el tiempo. No, yo y Jesús somos amigos, ¿no? A mí me cae muy bien. Me chuto todas las películas de Jesús de Semana Santa. Me encanta. Uy, no, yo soy amigo de Jesús. Pero viven como demonios. Pero no confían en Cristo para su salvación. La Biblia no se anda con chiquitas. Dice que son, ¿qué? Enemigos. Si tú no has confiado en Cristo, te animo a que te acerques porque, fíjate lo que dice el versículo anterior. El versículo anterior dice que nosotros, por confiar en Cristo, hemos sido justificados en su sangre, hemos sido declarados justos. Y por Él, por su sangre, por su sacrificio, seremos, ¿qué? Salvos de la ira. ¿La ira de quién? De Dios. Muy importante tener esto presente. Pero gracias a Él, gracias a Cristo, gracias a su sacrificio, gracias a su obra, dice el texto que nosotros fuimos, ¿qué?
Reconciliados. ¿Alguien me quiere decir qué significa esto allá atrás, por favor? ¿Qué significa estar reconciliado? Estar bien con el Señor, llevar. Estar bien. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa estar reconciliado? ¿Qué pasa cuando se reconcilian? ¿Nunca se han reconciliado con nadie? O sea, ¿siempre viven peleados? Que vuelves a empezar una relación desde cero. Ok, es la restauración de una relación. Ajá, olvidando todas las ofensas y lo que hiciste mal, ¿no? En el sentido de que si fue una pelea, en este caso pues hablo como matrimonio, ¿verdad? Ok. Entonces si hay una pelea entre matrimonio, entonces la reconciliación es de que primero pedir disculpas, ¿no? Yo me atrevería a decir pedir perdón, porque pedir disculpas es excusarse. Ajá, bueno, pedir Está bien, perdón. síguele. Y pues empezar otra vez nuevamente desde cero. Ok. Eso que llevamos como pareja, en este sentido. Entonces con Dios es lo mismo, como hija que soy de Él, pues pedir perdón en este Ok. caso, pedir perdón y empezar desde cero. Hacer lo que para los ojos de Dios está bien, para lo que Él nos dice con su palabra. Ok. Al final de cuentas de ahí viene la reconciliación que yo me voy a comprometer a hacer. Ahora, esto es muy importante. Somos reconciliados no por lo que hacemos, no por lo que hacemos, sino por el reconocimiento. Primeramente, dijiste que yo para reconciliarme necesito primeramente hacer ¿qué? Pedir perdón, ¿verdad? Por eso siempre pongo esa diferencia. Pedir disculpas y pedir perdón no es lo mismo. Pedir disculpas es excusarte. De hecho, yo no debería pedirte una disculpa, debería ofrecértela, ¿no? Te ofrezco una disculpa. Pedir perdón es una cosa muy diferente. ¿Por qué? Porque cuando tú pides perdón estás reconociendo que sí, eres culpable. Cuando tú y yo vamos al Señor, vamos a pedir perdón. Porque el Señor ha obrado en nosotros arrepentimiento. Importante esta nota de pie de página: el arrepentimiento no es lo mismo que el remordimiento. Remordimiento es sentirte mal por las consecuencias del pecado, pero no por el pecado en sí mismo. El que siente remordimiento, si tuviera la oportunidad otra vez de pecar, ¿qué cree? Lo volvería a hacer. El remordimiento, si insisto, es porque te cacharon o porque se te rompió el plato. Pero el arrepentimiento es algo más profundo. El arrepentimiento es el reconocimiento del pecado y de contra quién hemos pecado. Y obviamente en el arrepentimiento hay implícito remordimiento. La tristeza, dice Corintios, que es para salvación, es la que te lleva al arrepentimiento. Para nosotros ser reconciliados con Dios, primeramente debemos reconocer nuestros pecados, confesarlos al Señor, pedir perdón, acercarnos en arrepentimiento y fe y confiar en la obra ¿de quién? De Cristo. La realidad es que, insisto, en nuestras relaciones humanas nosotros tenemos que esforzarnos por cuidar nuestra relación unos con otros, no solamente con palabras, porque alguien que te dice perdón por esto y lo sigue haciendo, pues realmente nunca hubo arrepentimiento, ¿verdad? Pero la realidad es esta: cuando nosotros hablamos del Señor, ¿nosotros podemos por nuestros propios medios ser agradables a Dios? No. Solamente hubo uno que por sus obras alcanzó justicia, y ese es Jesucristo. Por eso tú y yo debemos ser humildes y reconocer que vamos a pecar, somos pecadores y necesitamos siempre confiar en Cristo para poder ser ¿qué? Reconciliados con Dios, para poder restaurar aquella relación, una relación incluso más perfecta que la que tenía Adán con el Señor, sin obstáculos. ¿Por qué habla de reconciliarse? Porque el punto es que haya paz, que ya no seamos enemigos. ¿Sí estás conmigo? Sí. ¿Fuimos reconciliados con quién? ¿Con el hermano? ¿Con la hermana? ¿Con tu cónyuge? ¿Con la iglesia? ¿Con el pastor? ¿Con quién fuimos reconciliados según Romanos 5:10? Fuimos reconciliados con Dios. Mi amado, mi amada, déjame decirte una cosa: el cristiano es una persona que tiene paz con Dios.
Tú debes de buscar primeramente y antes que nada y después de todo estar en paz con Dios. Pero mientras estés acá, vivito y coleando, de este lado del sol, de este lado de la gloria, vas a tener problemas, vas a tener luchas, vas a tener aflicciones. El cristiano es una persona que tiene conflictos acá abajo. Conflictos con el mundo, conflictos con su carne, conflictos con el enemigo. Es una persona que está en una lucha constante consigo mismo. Pero a pesar de eso está en paz con Dios. Tú debes de buscar la paz de Dios por encima de todas las cosas, porque puedes estar tú en la peor tormenta, en la peor dificultad, en el peor dolor, en la peor angustia, en la peor tribulación, pero si tú estás reconciliado con Dios, tienes paz. Amén. Me encanta cómo lo presenta el apóstol Pablo a la carta a los Filipenses. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Pablo dice, por nada estáis afanosos, no te preocupes, ocúpate. ¿De qué manera? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de tu comadre. No, delante de Dios. Delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Nunca se te olvide la gratitud. ¿Y qué dice? Versículo 7. Y la paz de Dios, que pasa todo entendimiento, no es comprensible, excede nuestra comprensión. ¿Qué hará esa paz? Guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos reconciliados con Dios. Eso es algo que nos dejó la obra de Cristo. Fuimos reconciliados con Dios. Tú ya puedes caminar y mirar el futuro con esperanza y con fe porque ya no estás en condenación. Ya no eres enemigo o enemiga de Dios por la fe en Jesucristo. ¿Puedes decir amén? Y fuimos reconciliados nuevamente, insisto, subrayo y enfatizo. Fuimos reconciliados no porque tú eres muy buena onda, no porque vas a la iglesia, no porque lees la Biblia, no porque vienes a fundamentos de la fe, sino porque por la muerte de su Hijo. Fue la que hizo posible que tú y yo fuéramos reconciliados. Alguien tuvo que morir, alguien tuvo que ir a la guerra para que tú y yo experimentemos la paz de Dios. Mucho más, dice. No solamente nos logró reconciliación, sino dice, estando reconciliados, ¿seremos qué? Salvos por su vida. Nuevamente, por la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puedes decir amén? Amén. Tercera provisión que el Señor nos ha dado con su sacrificio. Acompáñame a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Cuando lo tengas, me esperas ahí tantito. Porque te quiero leer este versículo. Te lo voy a leer en la versión Reina Valera, pero también te lo voy a leer en otras versiones para que entendamos el sentido global de este texto. Segunda a los Corintios 5, 21, dice así la palabra de nuestro Señor. Estas hojitas están muy delgaditas y me traicionan. Reina Valera dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Antes de leerles otras versiones, me gustaría escuchar ustedes qué entienden de este versículo. Wences. Está hablando de la persona de Cristo. Ok. Que él no conoció el pecado, nunca pecó. Ok, muy bien. Pero por salvarnos a nosotros,
Él tuvo que venir a ser hombre para salvarnos. Lo que no entiendo es, vamos, él no tenía esa naturaleza de pecado. Claro, ok. A ver, ¿alguien más? Por acá, jovenazo. ¿Tú qué entiendes de este texto? Ya, la prepa comprensión lectora, eso sí ya te lo puedo pedir. O sea, ya te lo puedo pedir eso. Que nosotros tuvimos que conocer el pecado de uno mismo para nosotros poder para que nosotros pudiéramos comprender y saber cuál fue el pecado que hicimos y hacer que Dios nos pueda perdonar. Ok. Es una forma de dar lectura a eso. Adelante. Aquí en lo que se refiere al que no conoció el pecado está hablando de Jesús. Claro, por supuesto. Ajá, él fue el único que no conoció el pecado. Así es. En lo que se refiere porque nosotros, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros él baja. Y en este caso se sacrifica. Ok. Se sacrifica por nosotros. Ok. Para que delante de los ojos de Dios nosotros fuéramos, Dios nos diera ese perdón. Ok. ¿No? Ese perdón hacia nosotros por las obras que Él hizo. Ok, muy bien. La salvación por el derrame de su sangre. Ok. Que hizo. Muy bien. Es importante esta lectura. ¿Por qué? Porque evidentemente no es un texto que pudiera parecer sencillo o fácil de hacer una lectura simplista. La palabra conocer, recordemos nosotros que en el texto bíblico, pues habla de una relación íntima, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesús, evidentemente, a pesar de su naturaleza humana, Él mantuvo una naturaleza impoluta, sin pecado. No conoció pecado. Y esta expresión es algo que incluso en traducción o en análisis puede parecer complejo. Por nosotros lo hizo pecado. Te lo voy a leer en otras versiones para que entendamos un poquito el sentido global. La Nueva Versión Internacional dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios, hablando acerca de Dios el Padre, lo hizo como pecado, lo trató como pecador. Muy importante esto. Lo trató como pecador. Él sufrió en la cruz del Calvario el castigo que tú y yo merecíamos. Vuelvo a repetir. Al que no cometió pecado alguno, es decir, Cristo Jesús. Por nosotros, por ti y por mí, Dios el Padre, lo trató como pecador. Para que en Él, es decir, en Cristo, tú y yo, me encanta la palabra, recibiéramos, en plural, recibiéramos la justicia de Dios. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice el texto: Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Te das cuenta que el sentido tiene que ver más con esto. Lo trató como pecador. Sufrió la consecuencia, el dolor, el rigor del pecado, para que tú y yo, en sustitución nuestra, Él fue castigado, como tú y yo deberemos ser castigados, y tú y yo, al confiar en Él, al creer en su nombre, recibimos el mérito, recibimos la justicia, recibimos la recompensa y el premio de una vida justa, solo por creer en Él, por depositar en Él nuestra fe y nuestra confianza. ¿Puedes decir amén?
¿Qué fue lo que hizo por nosotros el Señor Jesús en esta tercera provisión? Nos hizo justicia de Dios, nos hizo justos. Es decir, que cuando el Señor, cuando tú y yo vamos en oración, si hemos creído en Cristo, si hemos confiado en su obra, cuando tú doblas tus rodillas, cuando tú cierras tus ojos, cuando inclinas tu cabeza, cuando haces oración, el Señor te escucha. Porque cuando el Señor te ve, ya no te ve como un impío que está alejado por su pecado, sino te ve ahora cubierto por la justicia de Dios, por la sangre preciosa de Cristo. Cuando te ve, ya no ve un extraño, ya no ve un enemigo, ya no ve un pecador, ve a un amigo reconciliado. Puede ver a alguien cercano, puede ver a un justo. El justo vivirá por la fe. Cuando Él nos ve a través de Cristo. Y por esa razón somos escuchados y atendidos. Por eso tú y yo oramos, no en el nombre del pastor, no oramos en nombre de la iglesia o de la denominación, oramos en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Cuarta provisión de la obra de Cristo. Gálatas 1:4. Carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Dice la Escritura, el cual se dio a sí mismo, ¿por qué? Por nuestros pecados. Nuestros pecados, se dio a sí mismo, hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, se dio a sí mismo, ¿por qué? Por nuestros pecados, por los tuyos y los míos. ¿Con qué propósito? Para librarnos del presente siglo malo. ¿A qué se referirá con el presente siglo malo? Clase. Lupita, por allá. Está pensando, no se apure. A ver, Lupita para que conteste Isa. Isa. No es que estoy pensando. También, O ok. sea, es que pues dice aquí, para el presente siglo malo, quisiera decir, bueno, yo así lo entendí, para el día del fin. ¿Me preguntas o me estás diciendo? No, le estoy diciendo. Ok. Bueno, así lo entendí. A ver, ahora sí. Lupita, por favor. Pues yo digo que es para librarnos del presente siglo malo, dice. Yo digo que es en el presente, ¿no? Pues sí. O sea, aquí dice, ¿no? El presente. El presente siglo. Y dice que el presente siglo, ¿qué es? No sé tú, pero yo no veo que vivamos en muy buenos tiempos. Vivimos en una época, en el presente. Yo no vivo en el futuro, todavía no. Ya, pues espero que rápido nos vayamos con el Señor. No vivimos en el ayer, ¿verdad? Hablábamos hace rato, ay, las vaquitas y la leche bronca. Pues sí, pero ya no son esos tiempos, eso quedó en el pasado. Ahora el presente es tomar leche de cartón, ¿verdad? Y dice que vivimos en un presente siglo, en una presente época, en un presente tiempo que es malo. Te lo voy a leer en otras versiones. ¿Qué te dije, Gálatas? Sí. 1:4. Gálatas 1:4. Es que como hay 4 versiones, son más hojas. Gálatas 1:4 dice, la versión Dios habla hoy, dice, Jesús se entregó a la muerte por nuestros pecados. Presta atención, para librarnos del estado perverso actual del mundo. Para librarnos, vuelvo a repetir, para librarnos del estado perverso actual del mundo. Sí, adelante. ¿O se está tomando la temperatura? En lo que se refiere al presente, todas las épocas han sido, a través de la historia,
épocas han sido difíciles. Ok, interesante reflexión, claro. Ajá. Entonces, siempre nuestro presente ha sido el luchar contra, ahora sí, como dicen, contra la maldad. Estamos nosotros mismos como seres humanos luchando contra esa maldad que Dios y Jesús en su momento vino precisamente a salvarnos. Dios no quería que esto sucediera y sin embargo lo estamos viviendo tanto por Satanás, que está aquí en todo conllevando en el mundo, haciendo de las suyas, que ahorita dice, yo creo, ya me sobrepasaron la humanidad, porque en estos momentos ya sobrepasamos toda la perversidad que Satanás yo creo que tenía para nosotros, ¿no? Entonces, cada presente de todas las épocas hemos estado luchando, en una lucha constante entre que tenemos que llevar a cabo lo que realmente Dios escogió para nosotros desde el principio. Claro. Y es interesante lo que mencionas, porque la maldad siempre ha existido. Exacto. O sea, desde la caída del hombre, desde el fracaso del hombre, de la humanidad en el Edén, la maldad ha existido. De hecho, Génesis capítulo 6, no necesitas ir muy lejos. 6 capítulos y el Señor dijo, ya estoy hasta aquí de tanta maldad. O sea, los hombres solamente pensaban en hacer el mal. Se levantaban y pensaban en hacer el mal. Iban a trabajar pensando en hacer el mal. Iban a hacer sus actividades y solamente pensaban de continuo el mal. Y la maldad llegó a tal punto que el Señor dijo, los voy a borrar. Causa de esto, el diluvio. La maldad de una ciudad llegó a tal punto que la tuvo que borrar, Sodoma y Gomorra. O sea, la maldad siempre ha existido. Ahora, la realidad es que hay proporciones de maldad. Ahora, recordemos esto, ¿por qué Dios no fulmina a la humanidad malvada? Bueno, porque tendría que fulminarnos a todos. La realidad es que Dios no tolera el pecado, simplemente tiene paciencia con nosotros para venir al arrepentimiento, dice el apóstol Pedro. Tiene paciencia. El Señor no retarda su promesa, no retarda su venida. Simplemente tiene paciencia. Me encanta la Escritura porque constantemente nos reitera que Dios es grande en misericordia. Lento para la ira, grande en misericordia. Pero me encanta esta expresión. Siempre como que nada más nos quedamos ahí. ¡Ay, grande en misericordia! Sí, pero también lee la parte que dice que es ¿qué? Lento para la ira. Cuando algo es lento quiere decir que no es rápido, obviamente, por antonomasia, pero se refiere principalmente a que tarde o temprano, ¿qué? Va a llegar. El pueblo de Israel vivió momentos en los que experimentó la ira de Dios, porque la maldad había llegado a tal punto que dijo Dios, ¿ya? Y los disciplinó y trató con ellos, no para destruirlos, sino para corregirlos, aunque en el proceso hubo destrucción. Pero la realidad de todo esto, volviendo al punto donde partíamos, ciertamente sí, todas las épocas son malas, pero conforme va avanzando el tiempo, conforme ha avanzado la historia de la humanidad y la historia de la revelación bíblica y el proceso de los tiempos, vamos a ir viendo que la maldad está en aumento. Está en aumento. El pastor Steve Lawson dice en una predicación, Sodoma y Gomorra se ruborizarían de ver la condición moral de nuestros tiempos. Vivimos en un presente siglo malo, dice esta versión, dice, en un estado perverso actual del mundo. El mundo está en un estado perverso. Fíjate lo que dice también la Nueva Versión Internacional. Dice, para rescatarnos de este mundo malvado. Ahora, no sé tú, pero a mí no me han salido alas, yo sigo aquí. Puede parecer paradójico o puede parecer contradictorio, porque el Señor dijo en Juan 17, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El cristiano cuando viene a la fe en Jesucristo, no desaparece y se va al cielo. Qué padre sería, ¿no? Pero la realidad es que mientras seguimos siendo cristianos, seguimos lidiando con la maldad de este mundo.
aún más, porque cuando eras pecador y andabas en tus chacalerías, pues te daba perfectamente igual, pues estabas en la misma mengambrea, ¿no? Pero cuando ya vienes a Cristo, sigues lidiando con tu pecado, pero ya lo percibes de una manera diferente, lo rechazas, te avergüenza, lo repudias, quieres cambiarlo, tu actitud hacia el pecado cambia. Importante tener eso presente para evaluar si soy cristiano. ¿Cómo nos libra del presente siglo malo sin quitarnos del mundo? Pues a través de su cuidado. No por nada, por ejemplo, los cristianos han orado, leído, recitado, memorizado y amado, ¿verdad? El testimonio del Salmo 91, que nos dice, el que habita ¿qué? Al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si usted no ha leído el Salmo 91, le animo a que lo haga, porque es un clamor, es una oración pidiendo la protección del Señor en medio de un contexto de peligro y de maldad. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y el dragón. Habrá peste, habrá peligros, pero tú vas a estar bien, porque el Señor ¿qué? Te cuida. El Señor nos mandó orar, ¿verdad? En esa oración modelo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, y el creyente debe pedir, decir, Señor, líbranos del mal. Y cuando hablamos del mal, hablamos obviamente de Satanás, hablamos evidentemente del mundo, pero también hablamos de nuestra carne, de la maldad interior que cada persona tiene. Sí, adelante. En ese sentido de lo que es el pecado personal, ¿no? Porque sería la conversión, ¿no? ¿Me pregunta o me está afirmando? No, te estoy afirmando. Sería la conversión de uno mismo hacia Dios. Uno no se convierte. O sea, Dios es el que nos transforma. Ajá. Dios es el que nos da nuevo nacimiento. Pero es el aceptarlo a Él. Claro, es el reconocimiento. Para no caer nuevamente, porque como, bueno, bien lo mencionaba usted, el hecho de reconocer ya esas palabras, el hecho de reconocer ya a Jesucristo, y el que está habitando dentro de nosotros y el que habita dentro de nuestros hogares, cuando ya viene la maldad externa, es cuando tú pones esos cimientos que Él te está dando. Entonces yo siento que de ahí es donde ya empiezas a ver, tienes la visualización de la vida o de la problemática desde otro enfoque. Así es. Entonces yo siento Y que es como que la burbuja que te protege. claro. Para no caer o para no ceder ante la maldad. Ok. ¿Sí? Entonces, Dependemos mucho. El cristiano depende total, plenamente de la guía del Espíritu Santo. Cuando dice que somos librados del presente siglo malo, no quiere decir que vamos a ser sacados del mundo, sino entonces, ¿por qué nos pide ser sal y luz del mundo? ¿Para qué nos pide que hagamos obras? ¿Me explico? La fe sin obras está muerta. ¿Me explico? El punto aquí de lo que está hablando acerca de librarnos del presente siglo malo, quiere decir que tú y yo ya no vamos a ser víctimas de la influencia del mundo actualmente. Nosotros vamos a pasar, dice Pedro, que somos extranjeros, que somos peregrinos en este mundo. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Y esto también quiere decir, insisto, que el cristiano está en una dinámica constante de lucha. Se resiste a este mundo. No colabora con el mundo. Efesios 6 dice que nuestra lucha no es con carne ni con sangre, que nosotros estamos dando una lucha espiritual. Por eso nos vestimos de toda la armadura de Dios. El cristiano está en el mundo, pero no está conforme con el mundo y está luchando contra los valores y la influencia del mundo. Muy importante tener esto presente. El cristiano, mientras está en el mundo, sufrirá aflicción. El Señor mismo lo dijo: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero Él nos ha pedido que confiemos en Él. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor? ¿Qué ha provisto para nosotros con su obra en la cruz del Calvario? Nos ha librado del presente siglo malo.
No importa qué tan difícil sea la época en la que vivimos, siempre ha habido maldad. Pero la realidad es que a través de los tiempos, los que confían en Cristo, los que confían en el Señor, siempre saldrán adelante, siempre prevalecerán. No importa qué tan difícil sea la época, no importa qué tan difícil o oscura sea la situación, siempre saldremos adelante porque el Señor lo ha garantizado. Amén. Quinta provisión de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame a Efesios 1:7. Efesios 1:7, que nos dice lo siguiente. Dice el texto: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Te lo voy a leer en la versión Biblia de las Américas. Dice, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra redención? No. Redención, redimir algo es como cubrir. No. No, es como que tomar el lugar de Perdonar, ok, tiene que ver, pero va en un sentido particular. Ajá. Sí, de tomar el lugar de uno por otro. No, porque eso sería sustitución. Ok. ¿Ok? Redención tiene que ver con un concepto administrativo legal, que tiene que ver con pagar, rescatar. Bíblicamente, nosotros escuchamos el concepto de redimir o redención o el redentor, ¿verdad? Vemos estos conceptos bíblicos surgir y nosotros vamos a ver que el redentor o el que redime o el que ejerce redención es una persona que paga algo que está en deuda, que compra, que paga un rescate, que libera. El que redime es alguien que libera, es alguien que paga una deuda de esclavitud. La Biblia Dios habla hoy, fíjate lo que dice. Versículo 7, en Cristo, gracias a la sangre que derramó, fíjate lo que dice, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Cuando hablamos de redención, estamos hablando de libertad, estamos hablando de rescate. Cuando tú veas esta expresión en las Escrituras, al menos en Reina Valera, que es la que habitualmente leemos, piensa en esto, en este rescate, en el pago de un rescate, en la liberación. Muy importante tener esto presente. ¿Qué nos ha dado Cristo a través de su sacrificio? A través de su obra, a través de su obediencia. Nos ha dado libertad. Nos ha rescatado del yugo del pecado, del mundo y de Satanás. Por su sangre. Solamente por su sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados, como ya lo hemos visto. El perdón de pecados, dice, según las riquezas de su gracia. Amén. Quinta y última provisión. Sí, aquí sí. ¿Ya vas a preguntar algo? No, sí, es que aquí, bueno, buscando, en redimir, aquí dice libertad, rescatar y salvar. Exactamente, exactamente. Mira, tienes ahí tu diccionario, tu concordancia. Eso. Mira, eso está muy bueno. Que revises lo que te estoy diciendo. No nada más te quedes con lo que te digo. Eso me gusta. ¿Sale? Para que me contradigas bonito. Creo que aquí me equivoqué porque puse la misma cita, así que ignora el texto que está aquí. ¿Sale? Ya, dame chance, ¿verdad? Una de cal por las que van de arena, ¿no? Vamos a Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7. ¿Sale?
Ahora sí vas a tener que echarle ojo al texto. Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7. ¿Ya lo tienes? Fíjate lo que dice. Este es un texto extraordinario. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿nuestro qué? Nuestro viejo hombre fue crucificado, ¿cómo dice? Juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Clase, ¿cuál es la provisión que Cristo nos ha dado en su obra a través de este versículo? No todos, ¿eh? ¿Otra vez? Eso. Pero pídelo con ganas. Otra vez, otra vez. Romanos 6, 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Cuál es la provisión de la obra de Cristo aquí? ¿En qué, doctor? Que Para que el cuerpo del físicamente pecado sea el destruido. cuerpo tiene que ser libre de pecados para que el alma esté limpia. Ok. ¿Ibas a comentar algo? ¿Acá? No, pues yo decía que sí, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ok. Aquí dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, yo, Ajá. la pecadora que era, Ajá. Me encanta porque dice viejo. ajá, o sea, ¿Eso qué porque significa? nosotros volvemos a nacer después de que Él, o después de que nosotros ya sabemos que Él se sacrificó. Gracias a la obra de Cristo, a la obra del Espíritu Santo, nosotros venimos al nuevo nacimiento. Pero me encanta, hay una expresión que siempre ocupo para ilustrar este objeto. El viejo hombre. Insisto, tú piensas, en una carne arrugada, fea, horrible. Creo que es la ilustración más gráfica de los verdaderos zombies, ¿verdad? Un Frankenstein ahí, carne ahí toda putrefacta, chacalosa ahí. Pero tú dirías, oye, pero el viejo hombre ya está, ¿qué? Muerto. Pero me encanta porque aquí dice que fue crucificado, que se ha destruido, que ha muerto. Eso es lo que debería ser. Eso es el deber ser. La realidad es que el cristiano está luchando muchas veces, despojándose todavía de los restos del hombre muerto, del viejo hombre. Martín Lutero, vuelvo al punto, ilustraba esto hablando acerca del bautismo, porque el bautismo es una ilustración de esto, de que el viejo hombre ha muerto y que ha nacido un nuevo hombre en Jesucristo. Es una representación simbólica. Y es muy interesante porque Martín Lutero dice, con el bautismo yo creí que había ahogado al viejo hombre. Pero en palabras muy medievales decía, pero el infeliz sabía nadar. La realidad es que cuando tú vienes a Cristo por la fe, cuando participas de los sacramentos, cuando te bautizas, cuando vas a la iglesia, te das cuenta de que aún todavía, en algunos aspectos, en algunos rincones, todavía apestas a muerto. Nadie dice amén, qué bueno. La realidad es que todavía estamos quitándonos esos despojos todavía del viejo hombre. El resultado de la provisión de lo que Cristo ha hecho por nosotros en esta sexta provisión, dice, ¿para qué? Nos está dando la razón, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Muy importante revisar esto para evitar confusiones.
Me gusta mucho, te digo, estoy ahorita haciendo este ejercicio, mostrándote estas versiones bíblicas, para que te des cuenta el sentido formal y el sentido dinámico de la interpretación bíblica. Les explicaba, en un texto que les compartí en algunos de los grupos, me decían, cuál es la versión mejor? No existe una versión mejor. Las versiones más bien son traducidas de acuerdo a dos aspectos. Se traducen a través del hebreo y a través del griego, que son los textos originales, que los textos originales pues nadie los tiene porque son viejísimos, pero son los más recientes que se tienen a la fecha. Reina Valera hace una traducción formal porque hace una traducción palabra por palabra. La traducción Biblia de las Américas también hace una traducción formal, que es palabra por palabra. Por eso si tú lees Reina Valera y lees la Biblia de las Américas vas a encontrar que ciertas similitudes en la traducción. ¿Por qué? Porque traduce de manera formal, palabra por palabra. Pero cuando tú ves, por ejemplo, Dios habla hoy, nueva versión internacional, nueva traducción viviente, traducción lenguaje actual, ellos hacen una traducción dinámica. Espero que estés apuntando eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al tomar los textos, no hacen una traducción palabra por palabra, sino hacen una traducción del pensamiento o la idea que está expresando la oración o el sentido del texto. No sé si me estoy explicando. O sea, la traducción formal traduce palabra por palabra, pero la traducción dinámica traduce el pensamiento o la idea del texto. ¿Lo hace qué? Más. Te da la esencia. Está más entendible Para algunas personas, insisto, para algunas personas les resulta más fácil leerlo de esta manera con las traducciones, con estas traducciones dinámicas, ¿sale? Importante que tú sepas eso, porque cuando revisas una Biblia y empiezas a hacer comparaciones, te vas a dar cuenta, hicieron una traducción formal y en este hicieron una traducción dinámica, ¿sale? Muy bien, siguiendo esto, cierro el paréntesis, vamos a ir a Romanos 6, del 6 al 7, y te lo voy a leer en otras versiones para que entiendas un poquito más del sentido de lo que dice Reina Valera. 6 y 7, la Biblia de Dios habla hoy. Sabemos que lo que antes éramos, ¿te das cuenta cómo lo dice? Ya no utiliza la expresión viejo hombre. Lo que antes éramos fue crucificado con Cristo. Fíjate lo que va a decir. Reina Valera utiliza la expresión para que el cuerpo del pecado sea destruido. La Biblia de Dios habla hoy, dice, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara, ¿qué? Destruido. Para que el poder, la influencia del dominio del pecado sobre tu vida ya no existiera. Es decir, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que también hace una traducción, una traducción dinámica. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. ¿Entiendes ya más claramente la idea? Es decir, ¿qué es lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Qué nos dejó como una provisión de su obra? ¿Qué es lo que te ha dejado? El pecado ya no tiene dominio en tu vida. Ya no reina, ya no señorea sobre tu vida. ¿Te acuerdas de la transmisión que les mandé acerca de esto? Ya no tiene dominio, ya no tiene señorío. Tú pecas muchas veces con intención o por omisión, porque sigues pecando. Pero déjame decirte una cosa, si tú realmente eres cristiano, tú tienes poder para no pecar. Y puedes decidir no pecar. Y puedes superar la tentación. El hombre impío, el que no conoce a Cristo, el que está muerto, ¿tú crees que le hace alguna diferencia? No. Está esclavo del pecado. No puede hacer otra cosa más que pecar. Piensa pecando, habla pecando. Lo único que piensa y lo que gira su contexto de existencia, muerto espiritualmente, solamente es pecar. Pero el cristiano ya puede presentar una lucha. Ya puede decidir no pecar. El cuerpo del pecado ha sido destruido. ¿Puedes decir amén? Amén.
De manera que las 6 provisiones de la obra de Cristo, lo que Él nos ha dejado gracias a su obra, el resultado de ello es que hemos sido llevados a Dios. Hemos sido reconciliados con Dios, ya no somos sus enemigos. Ya no somos declarados criminales o prófugos, hemos sido hechos justicia de Dios en Jesucristo. Hemos sido librados de la influencia perversa de este mundo. ¿Sufrimos aflicción? Sí, pero somos guardados del mal, porque Cristo nos cuida. Hemos sido liberados, hemos sido rescatados gracias al pago de su sangre por nosotros. Y el pecado ya no tiene dominio en nuestras vidas. Esas son las 6 provisiones de la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puedes decir amén? Amén. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te damos gracias, Señor, porque a través de estos textos, Señor, de manera breve, sencilla, sucinta, podemos ver, Señor, la dádiva, la gracia, la misericordia, el regalo, la bondad infinita que tú nos has derramado desde la cruz. Cuando vemos, Señor, que lo que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario dio un fruto, de un resultado eficaz para la vida de todo tu pueblo. Te ruego, Señor, que no permitas, Señor, que el enemigo de nuestras almas susurre engaño en nuestros corazones y nos haga pensar que fue en vano, que la obra que tú has hecho en nuestras vidas fue en vano. Recuérdanos, Señor, todos los días que ya, Señor, hemos sido llevados a ti, tenemos comunión directa contigo a través de tu Hijo Jesús. Recuérdanos, Señor, que ya no estamos en enemistad, somos ahora siervos, amigos, y por la fe somos hijos. Señor, por favor, asístenos, Señor. Asístenos en el día de la caída y del tropiezo, para levantarnos y aferrarnos a la justicia de Cristo, para recordar que ya tenemos redención por su sangre, que ya no, el inmundo ya no tiene influencia sobre nosotros. Hemos sido librados del perverso mundo. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Señor, santifícanos con tu verdad, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos a vencer el pecado, la tentación. Ayúdanos a crecer en santidad. Nos has dado esa capacidad, fruto y resultado, provisión de la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario, la obra de tu vida, Señor. Ruego que estas verdades se hagan carne y se hagan eternas y se hagan manifiestas en nuestras vidas. Te lo pido todo, Señor, en el nombre de Jesús, y en su nombre decimos amén. Mis amados, pues damos gracias a Dios por su palabra. Recuerde que estamos en nuestro estudio de Fundamentos de la Fe. Estamos en la página 37, si usted está llevando con nosotros nuestro estudio. La próxima semana vamos a ver Cristo, la respuesta a todos los hombres. Entonces acompáñeme por favor la próxima semana. Si esta clase ha sido de bendición para su vida, le animamos a que la comparta con sus amigos y familiares. Estamos transmitiendo en vivo, usted lo ve a través de Facebook, lo puede ver a través de YouTube, lo escucha a través de SoundCloud y de Spotify. Todos los días plan de lectura McChain, los viernes son de Fundamentos de la Fe y nos vemos mañana con el estudio de el Evangelio de Juan. Clase, ¿cómo estamos? Muchas gracias. Gloria sea al Señor. Nos vemos la próxima semana y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.